Bienvenidas y bienvenidos a la Biblioteca Luis Ángel Arango. En la tarde de hoy empezamos los festejos que vamos a hacer en la biblioteca con motivo de la Feria del Libro de Bogotá. Y por supuesto es un enorme privilegio y es un gran placer tener a las invitadas y el invitado hoy en la mesa. Yo por supuesto no voy a hablar porque ustedes no vinieron a oírme a mí, vinieron a oír a quienes están en la mesa y a quienes voy a presentar en un minuto. Quiero solamente soltar algunas palabras que evocan, que espero que sirvan para evocar el tipo de temas, de problemas, de preguntas, de angustias, de lo que nos hace también felices con respecto a lo que muy académicamente a veces llamamos la formación de la identidad cultural. Porque pienso que la literatura de quienes nos acompañan hoy ha girado alrededor de este problema, que es probablemente el problema más difícil que han tratado de enfrentar todos los analistas sociales con muy poco éxito. Creo que con mucho más éxito los escritores. A mí me gusta mucho una definición sobre el nacionalismo de un escritor muy cercano en el sentido de la vivencia, digamos, de haber retornado o de haber nacido en una excolonia y luego haberse movido, que es Albert Camus, ¿no? Y Camus decía que el nacionalismo era lo que sucedía en un partido de fútbol. Mucho más allá de eso no se podía explicar el nacionalismo, la camiseta del partido de un equipo de fútbol. Pero desde el punto de vista histórico me gusta también mucho pensar en lo que Benedict Anderson trata de llamar una comunidad imaginaria y qué es lo que hace que la comunidad se vuelva, digamos, nacional. Y ahí, con esto quiero terminar, es donde entroncan no solamente los trenes de los que habla Benedict Anderson, la moneda, la casa postal, sino por supuesto la lengua, y más que la lengua, la literatura. En el día de hoy, o en la tarde de hoy, nos convoca además un mundo del que sabemos mucho menos del que deberíamos saber, y es el mundo portugués ensanchado, es decir, no solamente Portugal, sino esa primera globalización que con cierto esnovismo solemos pensar que la globalización empezó en el 90, la globalización empezó por lo menos en 1492, por lo menos, y si nos vamos a los chinos, bastante más atrás. Pero esa globalización portuguesa es tal vez la que nos acerca mucho a quienes están hoy con nosotros. Y estoy pensando en particular en Mozambique, porque Mozambique empieza a ser colonizada en 1505 y termina su proceso de independencia en el 74 y en el 75 con los acuerdos. Es decir, es una larga lucha, es un largo periodo. Yo solamente quiero evocar, como digo, algunas palabras: poscolonialidad, identidad, arraigo, memoria, historia, paisajes, palabras, huésped, anfitrión, amigo, enemigo. En el contexto de un proceso de paz en el que estamos todos muy esperanzados, creo que es un momento de oír mucho sobre estas experiencias, las experiencias de la colonialidad, el conflicto armado, el disenso,
y la reconciliación sobre el disenso. Y creo que en ese mismo sentido quiero empezar presentando a quien será nuestra moderadora, muy conocida por nosotros aquí en Colombia, Pilar del Río, periodista y traductora, española de nacimiento, pero creo que muy portuguesa ya de vivencia, y bueno, un buen ejemplo. Creo que tenemos muy buenos ejemplos acá en todos los sentidos de la dificultad de la identidad nacional. Alguien que nos ha enseñado sobre la importancia de traducir, otra palabra clave en este contexto. Vive en Lisboa, pero además preside la Fundación José Saramago, está por cumplir un año en estos días. Nos acompaña también Mia Couto, y es un placer, es un gran placer tenerlo aquí hoy. Hacer un listado no solamente de los reconocimientos y premios sería muy largo, entonces voy solamente a mencionar algunos. El jurado de la Feria Internacional del Libro de Zimbabue escogió Tierra Sonámbula, uno de sus libros, como uno de los 12 mejores libros africanos del siglo XX, y fue galardonado con el conjunto de su vasta obra con el premio Virgilio Ferreira en 1999 y el premio de la Unión Latina de Literaturas Románticas en el 2007. Jerusalén fue considerado como uno de los 20 libros de ficción más importantes de la rentrée literaria francesa, y en el 2011 ganó el premio Eduardo Lourenço, que se entregó para premiar su gran contribución al desarrollo de la lengua portuguesa. No quisiera dejar de mencionar, por supuesto, el hecho de que Mia nació en Mozambique y es uno de los que mejor ha tratado de expresar esta vida anfibia entre estos dos mundos. Dulce María Cardoso publica su primera novela en el 2001, El campo de sangre, escrita gracias a una beca de creación literaria. Después vienen varias novelas muy conocidas en el mundo portugués, y ya empiezan a ser muy conocidas también en el mundo castellano. Mis sentimientos, de 2005, El suelo de los pardales, de 2009, tiene el premio del Pen Club, que como ustedes saben es un club que aboga por la libertad de los escritores, y yo creo que uno de los libros más bellos en este mismo contexto sobre este problema de en dónde está la identidad, el retorno, del cual seguramente ella nos hablará de qué significa retornar en el caso de haber vivido su infancia en Angola y después haber regresado. Es un enorme placer tenerlos acá, y muy bienvenidos, muy bienvenidas, muy bienvenido a la Luis Ángel Arango. Como la presentación ha quedado hecha y muy bien, vamos a entrar directamente en materia, porque tenemos el tiempo bastante ajustado por una serie de circunstancias. Vamos a tratar de decirlo todo muy claro y muy bien. Silvia va a ayudar en la interpretación más que traducción. Ninguna de las dos somos intérpretes, pero vamos a ayudar para que ellos puedan hablar en portugués, y aquellas cosas que veamos que no se entienden las vamos contando, las vamos resumiendo. O sea, prisa dos idiomas no profesionales va a salir estupendo. Como ya están dadas todas las claves, la verdad es que esto, cuando veníamos por el camino, decíamos literatura y construcción de la identidad nacional, y si nos saltamos lo último y hablamos de literatura nada más. Pero luego el director nos ha convencido que es importante hablar de la identidad nacional. Pero desde dos perspectivas. Aquí Dulce es portuguesa, aunque vivió mucho tiempo en Angola. Portugal es uno de los países más antiguos de Europa, y Europa es muy antigua, se lo aseguro yo. O sea, no hay Liechtenstein que la arregle.
800 siglos tiene Portugal. Y ella pertenece a una tradición, por tanto, muy antigua, que llevó a Angola y que luego, de pequeña, trajo de nuevo, mezclada con los aires y los sabores de Angola, y desde ahí, desde esas dos experiencias, construye, yo no sé en qué medida le sirve la identidad de Angola y la identidad portuguesa tan antigua. Este hombre, que no es tan antiguo como Portugal, pero desde luego no es tan joven como dice. Pues no, tiene bastante más años. Sin embargo, es un fundador de una literatura, de la literatura de Mozambique, donde había una tradición oral absolutamente extraordinaria, pero muy poco escrito. Ellos, los escritores de Mozambique, encabezados por él, que es como el santo patrón, aprendieron a leer en los autores del siglo XIX de Portugal, y cuando empezaron a escribir un poquito antiguo, pero inmediatamente se dio cuenta él que tenían que ser fundadores, y mezclaron lo que sabían con lo que sentían, los olores de la tierra, con los tambores, con los mimbres, con lo que estaban leyendo del mundo, inauguraron una literatura. Creo que países y literatura van conjuntamente, me da la sensación. En el caso de Miyakoto, más que en el de Dulce, porque en el de Dulce se ha tenido que subir a un carro solo que aportando la novedad y la juventud que traía de Angola. ¿Podríamos explicar eso? ¿Le dejamos a mí que explique por aquello de un mayor y tiene menos tiempo? Bom, boa tarde, obrigado por estarem aqui. Eso se entiende, buenas tardes. Eu sou de um país que é mais novo que eu. Pilar disse que falou de Portugal tem 800 anos. O meu país tem 33. Yo vengo de un país que es bastante más joven que yo, mientras que Portugal, Pilar lo mencionó, tiene más o menos 800 años. Mi país, Mozambique, tiene alrededor de 33 años. Eu lutei pela independência de Moçambique. Fiz parte da Frente de Libertação Nacional, que durante anos lutou contra a dominação portuguesa e venceu em 75. Eu diria que vencemos juntos, os portugueses e os moçambicanos, os angolanos, uma ditadura em Portugal. Yo hice parte de la lucha contra la presencia portuguesa en Portugal, como parte del Frente de Liberación Nacional, que en el 75 venció. En el fondo, tanto portugueses como mozambiqueños y angoleños vencieron esa batalla en el 75. Eu sou dos autores do hino nacional de Moçambique. Soy uno de los autores del himno nacional de Mozambique. E ainda estou vivo. Y sigo vivo todavía. Então eu sinto que o meu país é como se fosse filho meu. Y de esa forma siento que mi país es como si fuera un hijo mío. Mas filho que ao mesmo tempo é pai, é uma mãe, é nessa ideia de nação que eu criei para mim próprio, é uma espécie de redenção, é uma espécie de espaço da família que eu nunca tive. Y es como una especie de padre, de madre y de hijo mío en esta nación que yo creé para mí mismo, en esta familia que se formó. Os meus pais emigraram para Moçambique, vindos do norte de Portugal, no princípio da década de 50. Mis padres emigraron de Portugal hacia Mozambique a principios de la década de 50 y venían del norte de Portugal. E eu e os meus irmãos não conhecíamos esse país onde tudo começou. Y mis hermanos y yo no conocíamos ese país donde todo empezó. E durante anos, até sermos adultos, quando começamos a viajar para Portugal. Y durante muchos años, hasta llegar a la mayoría, cuando empezamos a viajar a Portugal, o que conhecíamos de Portugal eram histórias. Era um país feito de histórias, de vozes. Lo que conocíamos de Portugal eran historias, era un país hecho de voces y de historias. Mas nessa altura, a minha vivência já era uma vivência híbrida, mestiça, porque eu vivia entre a casa e a rua. A rua era onde começava a África e a casa era onde vivia Portugal.
ella era una situación híbrida, puesto que vivía entre la calle y su casa, siendo que la calle era África y su casa era Portugal. Em casa começava a Portugal. En la casa empezaba Portugal. Sim. Então, eu senti que as histórias que os meus pais traziam dessa sua infância, da sua adolescência, eram uma espécie de reconstituição em ficção daquilo que era o espaço que eles perderam, e através dessa coisa que é muito portuguesa, da saudade, eles reconstituíam contando-nos histórias. Entonces sentía que la historia que sus padres traían de su infancia Eu acho que eu repeti muito, nem é preciso traduzir. Si quieres, yo te lo digo, reconstituían la historia para recuperar el país. Ou então, eu nasci, para não roubar muito tempo, eu vou saltar muitos anos na minha vida, mas digamos, eu escutava histórias. E esse momento de escutar histórias era um momento em que eu acho que eu comecei aí a ser fascinado por esta coisa que é o verdadeiro núcleo, a essência da literatura, que é o ato de contar histórias, de se reinventar nessas histórias. Porque naqueles momentos que os meus pais, à noite, ficavam à nossa disposição, que el acto de empezar a escuchar historias en la casa, su literatura empieza en ese momento. Sim. Bom, o que eu quero dizer assim, dessa rua, dessa África que estava ali ao lado, muito cerca, O sea, de esa calle, de esa África que estaba ahí al lado, tan cerca, chegavam histórias que disputavam aquilo que era o fascínio das histórias da minha mãe, principalmente da minha mãe. llegaban historias que disputaban el fascinio que su mamá sentía por esas mismas historias. E isso me fazia nascer. Eu percebi que eu nascia não de uma ideia de um país, mas das histórias que esse país evocava, que essa nação evocava. Y yo renacía en esas historias y en ese país que era invocado en esas historias. Se me perguntam qual é a identidade desse país, Y se me preguntan cuál es la identidad de ese país, eu não sei responder. no sé contestarles. Mas para mim é o lugar onde eu posso nascer sempre. Es un lugar donde siempre puedo nacer. Porque é o lugar onde eu escuto histórias, onde eu sinto esse sentimento, onde eu volto a sentir esse fascínio de escutar uma história eu digo assim, das histórias que os meus pais me contavam, eu não me lembro de nenhuma. Que las historias que mis padres me contaban no recuerdo ninguna. Mas eu recordo sim o sentimento, o encantamento de alguém estar completamente disponível para me contar algo. Y lo que sí recuerdo es la predisposición, el encantamiento de escuchar a alguien que estaba predispuesto a contármelas. Então, basicamente, Moçambique é o lugar onde eu escuto, onde eu me escuto, onde eu posso... A Dulce falou no seu livro Tu Retornaste, mas eu acho que todos nós somos retornados de alguma maneira. O sea, que Mozambique es el sitio donde yo escucho, donde yo me escucho. Y como Dulce habló de su libro de los retornados, todos somos retornados de alguna manera. Porque minha pátria é a minha infância, porque foi aí que eu me encantei pela primeira vez. Y mi patria es mi niñez, mi infancia, porque es ahí donde yo me encanté por primera vez. Eu sou um retornado permanente, porque eu regresso a essa infância. E é nesse país, é nessa nação que eu escrevo. Y por eso soy un retornado permanente, porque siempre retorno a esa infancia y por eso mi país es... Donde siempre puedo, a dónde regreso.
merece un aplauso. No, Vamos a ver, ir traduciendo es complicado. Traducir poesía es lo más complicado del mundo, pero si la poesía está fija y escrita, se le puede dominar. Pero este señor estaba hablando en poesía y ha exigido que ella le traduzca. Eso es imposible. Oye, tú habla con métodos cartesianos. No, ha hecho cosas bellísimas y ha traducido ella con una gran emoción su lugar, su identidad. Es ese sitio que le permite nacer cada día. No sé, yo creo que el caso de Dulce es un poco distinto. Tenía unos orígenes más claros, más fijados, y me da la sensación que le huyen menos que al señor. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui convosco. Esta parte está bem. Eu tenho quase a experiência contrária à de minha. Eu nasci em Portugal. mi experiencia es casi la inversa de la experiencia de mía. Yo nací en Portugal. Por uma história familiar, tive de esperar, a minha mãe teve de esperar que eu nascesse e que ficasse até aos 6 meses para poder viajar. Por cuestiones familiares, mi mamá tuvo que quedarse en Portugal, esperando 6 meses hasta que yo naciera. Mas a minha primeira memória é de Angola, eu não tenho memória de Portugal. Y de hecho yo no tengo memorias de Portugal, mis primeras memorias son de Angola. E só tenho memórias de Portugal a partir de 1975, quando regressei. Y solo a mi regreso a Portugal en 1975, solo ahí empiezan mis recuerdos de Portugal. Portanto, a minha infância passou-se em África toda e eu costumo dizer que a África é, por definição, o continente da infância. Mesmo quem não nasceu, quem nunca esteve em África, foi criança em África. Toda mi niñez se pasa en África y de hecho yo suelo decir que África es el país de la niñez. Mesmo quem nunca esteve. Incluso para quien nunca estuvo en África. Por causa do tamanho, do espaço, da liberdade, das cores, dos cheiros. É tudo tão excessivo. Por el tamaño, por el propio tamaño del continente, por el espacio, por los olores, por el color, todo es excesivo en África. Que é impossível. Eu fui muito privilegiada, porque toda a minha infância coincidiu com esse continente. Yo fui muy privilegiada, puesto que toda mi niñez coincidió con ese continente. E depois, o fim da minha infância, que é normalmente sempre muito especial, coincidiu com a história. Portanto, a minha história particular coincidiu com a história de H maiúsculo. Y de hecho el final de mi niñez, que es siempre un momento muy particular, coincide con el momento macro de la historia con H mayúscula del mismo continente y del país. Que foi o fim do Império de 500 anos. Que es el final del Imperio de 500 años. Portanto, a minha infância marca esse fim e começa, a adolescência é outra coisa. Entonces mi niñez está marcada por ese final y lo que viene después, la adolescencia, ya es algo completamente diferente. E se diz que nós ficamos definidos até aos 2 anos e que depois na adolescência podemos redefinir-nos, Y si se suele decir que nosotros nos definimos hasta los 2 años y que más tarde en la adolescencia nos podemos redefinir, então eu sou essa história entre o fim do Império e o recomeço de outro Portugal. entonces yo soy esa historia entre el final de ese imperio y un reempezar Portugal, de Portugal, que inclusivamente virou parte africana e foi para a parte europeia. que incluso hizo un giro desde su parte africana hacia su parte europea. E portanto, eu quando, mais uma vez, a minha história pessoal coincide com a história da H maiúsculo, porque quando eu entrei para a faculdade, Portugal não pertencia à União Europeia, quando eu saí pertencia. Y una vez más, mi historia de vida se hace coincidir con la historia con H mayúscula de Portugal, puesto que cuando yo entro a la universidad,
Portugal no formaba parte de la Comunidad Europea y al salir de la universidad ya Portugal. Eu estudei Direito, portanto... Y estudió Derecho además. Portanto, mais uma vez, eu quando escrevo o retorno sobre esta experiência de 75, quando eu fui para uma residência na Alemanha, Portugal ainda era um país soberano e quando eu vim da residência e publico o retorno, Portugal é um país intervencionado, outra vez. Okay. Cuando yo publico este libro que se llama El Retorno, recibió una beca y estaba haciendo una residencia en Alemania. Y en ese momento Portugal era un país soberano y al final de ese periodo ya Portugal se volvió un país intervencional. Portanto, é outra vez um fim de ciclo, neste caso o fim do sonho europeu, que eu vou apanhando os fins. Y una vez más es otra vez otro final de ciclo, ya puesto que yo siempre estoy cogiendo los finales, y es el final de un sueño europeo. Agora estou muito assustada. Y en este momento estoy muy asustada. Porque não estou a ver grande futuro. De qualquer Porque no le maneira, veo futuro. sobre a identidade, há aqui uma... Eu fiquei muito invejosa do Mia, eu nunca tinha ouvido esta versão de um país família. Sobre la identidad nacional, yo tengo un poco de envidia de lo que dijo Mía, porque yo nunca había escuchado este planteamiento de una familia. Inclusivamente, eu até penso que a relação que eu tenho com Portugal é uma relação condenada. Eu não tive escolha. Incluso porque pienso que mi relación con Portugal es una relación que nació ya condenada, puesto que yo no pude elegir. O Mia escolheu e construiu e decidiu. Mía eligió y construyó y decidió. Penso que é a diferença entre os amores escolhidos e os obrigatórios, os de sangue. Y esa es la diferencia entre los amores que elegimos y los amores que nos son impuestos o los amores de sangre. Com ainda aqui mais um pormenor, o meu Portugal da infância era um Portugal completamente mitificado. Además hay otro detalle, es que mi Portugal, el Portugal que me pintaban en mi niñez, era un Portugal mistificado. Era um Portugal que existia, e o meu também deve ter tido, era um Portugal que tinha um mapa que dizia Portugal não é um país pequeno. Que de hecho se nos pintaba Portugal, piensa que con Mía pasaba lo mismo, había un mapa en que estaba escrito que Portugal no es un país pequeño. E apanhava a Europa toda. Y cogía toda Europa. E havia outro, que era uma versão colonial, que era Portugal continental, maior que qualquer colónia. Y había otra versión, otro mapa, que era Portugal, el imperio portugués, en que el Portugal europeo, el continente era enorme. E as colónias todas pequeninas à volta. Y todas las colonias chiquititas, satélites alrededor de Portugal. Só Angola era 14 vezes e meia, é 14 vezes e meia maior que Portugal. Siendo que solo Angola es 14 veces más grande que Portugal. Portanto, eu ainda hoje não percebo nada, tenho grande dificuldade com a geografia. Por lo tanto, yo todavía hoy tengo dificultades con la geografía. Penso que é desse período. Y pienso que viene de ahí, de un periodo traumático. E quando eu cheguei em 75, e Portugal era tão... Em Portugal, a metrópole, nós não dizíamos Portugal, dizíamos a metrópole. Era tudo perfeito na metrópole, tudo. Y en 75, cuando llega a Portugal, en ese entonces se le llamaba la metrópoli. ¿Metrópolis? La metrópolis. Y en la metrópolis todo era perfecto. Maravilhoso. Maravilloso. Quando eu cheguei, Portugal era um país pequeno, muito pequeno. Y cuando yo llegué me encontré con un Portugal pequeño, muy pequeño, muito pobre, sem cor. sin color. E esta questão da identidade passou a ser outra coisa. Y esta cuestión de la identidad empezó a ser otra cosa. Porque eu fui enganada. Porque Fui muito enganada. me engañaron mucho. E portanto, se agora muitas vezes me perguntam como é que eu me sinto portuguesa, e dentro deste de Portugal, eu tenho o passaporte só português, qual é a minha relação com Portugal?
Y por lo tanto, cuando hoy en día me preguntan que cómo es Portugal, cómo es la relación que tengo con Portugal, yo solo tengo pasaporte portugués. Eu respondo sempre que não me interessa rigorosamente nada a questão da nacionalidade Yo, dos sé, países. yo siempre contesto que a mí me da igual las cuestiones de la nacionalidad y de los países. Por mim, poderia haver um só país. De hecho, por mí podría existir un solo país, Colombia. Não consigo perceber, talvez porque nunca tenha também conseguido ter um clube de futebol. Y de hecho no logro entenderlo, a lo mejor porque tampoco nunca me aficioné a ningún club de fútbol. A minha editora sabe está ali, a Bárbara Pedraza, sabe que a pergunta que eu faço sempre aos fanáticos de futebol, que são nossos amigos, é como é que se escolhe um clube? De hecho, ahí está mi editora y ella sabe que yo siempre pregunto a unos amigos que tenemos que son fanáticos de fútbol, pero ¿cómo te aficionas tú a un club? ¿Cómo lo eliges? Por lo tanto, está claro que son dos contadores de historias y que podríamos pasar aquí horas con la mediación de Silvia, oyendo y oyendo y oyendo y oyendo. Yo creo que hemos arrancado, ya nos han situado de esa forma vaga y difusa de los poetas y de los sabios, nos han situado en un mapa de una tierra que es tierra desconocida para nosotros. Vamos, seguro que ustedes, de aquí, ¿quién de ustedes ha estado en África? 3, nada, no cuenta. Ya saben qué África. Entonces, han estado en África, ellos desde África nos han traído ahora mismo la pasión por contar. Nos han demostrado que son contadores. Nos han demostrado que la nacionalidad tiene que ver quizás, aunque Dulce diga que no, con unos sonidos. Pero ahora es que lo que nos ha reunido es identidad y literatura. ¿Cómo encardináis todos estos sentimientos, todas estas patrias, estas ausencias de patrias, estos engaños, estas certezas, el calor de contar, el calor de no contar o el frío de no contar? ¿Cómo lo encardináis en vuestro nacimiento como escritores? Que en el caso de Miyakoto, como nos ha sido dicho antes, ya es una historia larga. En estos días aquí en Bogotá se están presentando 2 libros suyos, El vuelo del flamenco y Jesusalén, que no viene de Jerusalén, viene de Jesús, Jesusalén. Son 2 libros que ustedes pueden encontrar en la Feria del Libro. Y de Dulce también hay unos cuantos títulos traducidos ya al castellano, independientemente de los que se pueden comprar en portugués. Campo de Sangre. Se puede encontrar en la Feria del Libro y en las librerías de por aquí. Yo creo que es importante que nos acerquemos a ellos, pero que ellos antes nos expliquen cómo llegaron a la literatura. Eu cheguei à literatura porque, não sei, eu sempre invento uma resposta diferente. Há mil respostas, não todas certas. Yo siempre invento una respuesta diferente a la pregunta de cómo llegué a la literatura. Porque eu acho que, agora para ser coerente com aquilo que eu disse antes, eu acho que a literatura nasceu nesse exato momento em que éramos uma família pequena. Era uma família nuclear, meu pai, minha mãe e 3 irmãos. Para ser coherente con lo que yo dije antes, yo siento que el nacimiento de la literatura en mí se da en el seno de esa familia nuclear que la formaban mi padre y mis 3 hermanos. Meu pai era poeta. Mi padre era un poeta. E minha mãe rezava para que nenhum mais membro da família viesse com essa doença. Y mi madre siempre rezaba para que ningún otro de nosotros fuera pillado por esa enfermedad de la escritura. E na realidade o que eu acho que me faltava, como eu sentia uma grande inveja dos outros meninos da escola que tinham avós e tios. Está aqui que vivia do outro lado do mundo, em Portugal. Sí,
Yo tenía lo que creo que me faltaba, de hecho yo sentía mucha envidia de todos esos niños, mis compañeros de escuela que tenían una abuela, que tenían primos. Yo sí tenía un primo que está aí, pero que vivía del outro lado del mundo. Mas o que acontecia é que os meus pais, quando nos contavam histórias, eles se convertiam em outras pessoas, eles transformavam-se nos avós, nos tios, nos primos, nessa grande família alargada africana, no fundo. Y mis padres cuando nos contaban historias, ellos se transformaban y se convertían en esos padres, en esos primos, en toda esa gente. Eu acho que é aqui que começou tudo, porque eu percebi que contando histórias podemos viajar para outras pessoas, podemos ser outros, podemos, digamos, migrar para outras identidades. Y yo creo que es que habla también que yo no tan fuerte. Já não sei. Cuando yo cuento, que yo cuando escribo, al escribir historias, y es en ese momento yo siento que a través de eso uno puede migrar hacia otras personas, hacia otras vidas y hacia otros planos o realidades e identidades también. Sí, me ha empezado a responder, pero vamos a concretar un poco más. De acuerdo, la madre reza para que no sea escritor, para que no sea poeta, él empieza haciéndole caso, estudia biología, pero se pone a escribir. ¿Y cómo es la relación, en qué momento tiene que producirse el hecho de la independencia para que empieces a publicar y te reivindicas como de Mozambique 100%? Y ahí llega la instauración de esa literatura que estábamos diciendo naciente e fundacional. Sim, eu publico, agora mais concreto, vamos deixar a poesia. Eu publiquei o primeiro livro em 1985, 10 anos depois da independência. O sea, mi primer libro se publica en el 1985, justo 10 años después de la independencia. Era um livro de poesia. Y era un libro de poesía. E foi muito mal recebido. Y fue muy mal recibido. Em todo lado. Porque vivíamos um momento da Revolução em que essa afirmação da individualidade era mal entendida. Portanto, havia essa ideia de somos todos moçambicanos, a fala era uma fala coletiva. Não? Porque se vivía un momento en que la expresión de esa individualidad no estaba bien vista, puesto que se estaba reivindicando Sim, era a coletividade. Nós dizíamos assim. la identidad colectiva. Não podíamos dizer eu apaixonei-me, dizer nós apaixonamos. No se nos era permitido decir yo me enamoré, habría que decir nosotros nos hemos Era enamorado. uma espécie de pudor pelo reconhecimento dessa individualidade. Y había mucho pudor en reconocer esa individualidad. Bom, depois eu, nessa altura eu era jornalista, era periodista. En ese momento yo era periodista. E depois o que aconteceu na minha vida, eu desencantei-me com o jornalismo, decidi que eu voltava para a universidade. Y después me desencanté con el periodismo y decidí volver a la universidad. Podia voltar ao curso de medicina, que eu abandonei, felizmente para a medicina, felizmente para a medicina. Podría haber retomado la carrera de medicina, pero afortunadamente para la medicina y para mí yo lo abandoné. Bom, para não roubar muito tempo, eu tornei-me biólogo. Y me volví biólogo. E eu amo de paixão esta não é uma profissão, porque se amamos de paixão não pode ser uma profissão. De hecho, la biología para mí no es un trabajo porque la amo demasiado y lo que nosotros amamos no se puede ver como un trabajo. E eu ainda hoje sou biólogo, eu também sou uma pessoa séria, não sou só escritor. Todavía ejerzo de biólogo, de hecho yo soy una persona seria, no soy solo escritor. Bom, e eu desde então publiquei, não sei, 27 ou 28 livros, não sei, já perdi a conta. Eu não me dou muito bem com o papel de escritor. Quando venho para aqui, venho fazer uma certa representação de mim mesmo.
desde ese momento he publicado alrededor de 26, 27 libros. No me acuerdo muy bien porque no me llevo muy bien con el rol de escritor. Para não falar de mim, esses livros, eu volto ao tema, esses livros, eu sinto que Moçambique está lá presente sempre, sempre, sempre. Eu não posso sair dali, estou condenado. Y para no hablar demasiado de mí, volvamos a los libros. Yo siento que en esos libros Mozambique está permanentemente presente. Estoy encadenado a Mozambique. Gracias, podríamos decir, a los dioses, está encadenado a ese país, a Mozambique. Mozambique convertido en una especie de territorio mítico, donde no se habla de cosas concretas, pero todo es real, aunque todo sea mágico, y que no salga nunca de ese país porque nos tiene que seguir dando grandes títulos, mucho más grandes que los muy grandes títulos que ya nos viene dando, aunque él modestamente no se acuerde si son 26 o 27. Los escritores son una especie a proteger, se los aseguro. Y ahora, sí, como son ellos. Y vamos a ver, Dulce, tu vinculación, haces derecho, te tenías que haber convertido también en una persona seria, estar por ahí persiguiendo o defendiendo causas o defendiendo banqueros, o a lo mejor dando clases en la universidad. Y de pronto, ¿por qué? ¿Qué hay de tu memoria, de su ubicación? ¿Qué hay del desarraigo o el arraigo que te hace ser escritora? Si es que algo de eso está presente. Eu decidi ser escritora aos 11 anos, exatamente pelos acontecimentos que ao fim destes anos todos escrevi um romance. Yo decidí convertirme en escritora cuando tenía 11 años, justamente debido a todos los hechos que ocurrieron y que desencadenaron mi deseo de escribir esta novela. Os meus pais acreditavam que nós ficaríamos em Angola. Mis padres creían que nosotros nos quedaríamos viviendo en Angola. E, portanto, foram ficando, até que regressamos na ponta aérea. Y se fueron quedando y quedando hasta el último momento que tuvimos que devolvernos en el puente aéreo. E sem nada. Y sin nada. Como eu era a mais nova da família, os meus pais acharam bem enviarem-me para os meus avós, que eu nunca tinha visto. Y como yo era la más pequeña de la familia, mis papás entendieron que lo mejor sería enviarme junto de mis abuelos que yo no conocía. E eles eram velhos, estavam doentes e viviam em Trás-os-Montes, que é muito longe. Y ellos eran ya personas mayores, estaban muy enfermos y vivían en una región muy de interior que se llama Trás-os-Montes. Onde não havia água canalizada nas casas, onde havia só um televisor na casa do Sr. Padre. E Angola, Luanda, era uma cidade nova. Y en ese pueblo ni siquiera había agua corriente. La única tele del pueblo habría que ir a verla a la casa del cura. Y yo venía de Angola, que era un país muy joven y muy nuevo. Tínhamos Coca-Cola até. Que incluso tenía Coca-Cola. Salazar em Portugal continental proibido. Puesto que la Coca-Cola en ese momento estaba prohibida en Portugal continental. Pois os revolucionários também proibiram. Só muito tarde aquele Coca-Cola. Puesto que los revolucionarios también la prohibieron y solo años más tarde se nos fue permitido tomar Coca-Cola en Portugal. E eu de repente estava em Trás-os-Montes, sozinha, perdida, e a realidade tornou-se insustentável. Y de repente me encuentro en Trás-os-Montes, aislada, sola, perdida, y esa misma realidad se me volvió casi invivible. Então eu fui a minha primeira personagem. Eu comecei a inventar todos os dias histórias, as que eu costumava ler, que me iriam acontecer naquele dia. Entonces yo me convertí en mi primer personaje, puesto que todos los días yo me convertía en los personajes de las historias que yo leía. E de repente percebi que as histórias, que eu as podia criar quando quisesse, que podia transportá-las para qualquer lugar, desde que mantivesse a cabeça, e que eram gratuitas. Entonces me di cuenta que yo podría reproducir en mi cabeza esas historias
a cada rato, siempre que yo lo quisiera, me las podía llevar a todas partes, mientras mi cabeza me lo permitiera. Y además eran gratis, Como não havia dinheiro, era puesto que en ese momento no había mucho dinero. E então decidi, eu quero isto para o resto da vida. Y en ese momento decidí, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Havia aqui um problema, que eu não sabia como passar disto para as histórias no papel. El único problema es que yo no sabía cómo transponer todo esto al papel. E então cheguei, quando depois, enfim, depois de estar alojada num hotel e umas coisas muito dramáticas, recomecei uma vida mais ou menos normal. E a primeira pergunta que eu fiz à professora de português foi: como é que eu posso ser escritora? Y después de pasar un problema complicado en mi vida, de estar alojada en un hotel, lo primero que pregunté a mi profesora de portugués fue: ¿y cómo hago para convertir esto en historias? Não, era ser escritora. ¿Y cómo hago para ser una escritora? ¿Qué tengo que hacer? Achava que havia um curso, como havia para ser médico, advogado. Yo creía que tendría que existir una carrera que me enseñara a ser escritora, tal como existe la carrera de medicina o de abogacía. E a professora disse que não havia, que se podia ser escritor de todas as maneiras possíveis. Y mi profesora me dijo que no existía esa carrera y que uno podría ser escritor de cualquier manera. Eu fiquei muito atrapalhada e continuei sempre à procura. Até, e conto partilho esta história para verem o nível de ingenuidade que me fez tornar escritora. Y eso me dejó muy confusa y yo seguí buscando y voy a contar una historia para que se den cuenta hasta qué punto hay un gran grado de ingenuidad en todo esto. Perdoa-me, Bárbara, que é pela milésima vez que eu existo. Um dia vi um filme Y un día yo vi una película e havia um escritor. Um filme. y en esa película había un escritor, O escritor escrevia à máquina. que escribía a máquina. E eu achei, aqui está, vou tirar um curso de datilografia. Entonces yo dije, ahí está la solución, voy a tomar un curso de datilografía. Tinha 14 anos, Yo tenía 14 años disse aos meus pais y, quero ir para o curso de datilografia. O curso era pago. y le dije a mis padres, pues quiero hacer un curso de datilografía. Mecanografía. E os meus pais, o dinheiro era pouco, como já disse, não queriam. Eu insisti muito. Entonces el curso había que pagarlo y mis padres no lo querían, puesto que había dificultades económicas, pero yo lo quería mucho. Então consegui, com o acordo da escola, uma redução e fui para uma escola que se chamava O Meu Futuro. Entonces yo logré que la escuela me bajara un poco el precio y esa escuela se llamaba Mi Futuro. E eu fiz com aquelas máquinas ainda de rolo. As minhas colegas eram todas de 20 e muitos anos, para ser secretárias. Entonces era de ese tiempo que las máquinas todavía tenían rollos. Mis compañeras eran mayores, 20 y pico años, su aspiración era ser secretarias. E perguntavam, o que é que estás aqui a fazer em vez de estás na praia? Que aquilo era um curso intensivo de verão, 3 meses. Y me preguntaban, ¿y tú qué haces aquí en vez de ir a la playa, puesto que era un curso intensivo de verano de 9 a 5 de la Eu dizia, tarde? estou aqui porque quero ser escritora. Y yo contestaba, yo estoy aquí porque quiero ser E escritora. toda a gente se ria. E nem o riso me fazia pensar que havia alguma coisa estranha. Y todo el mundo se reía y ni siquiera esta risa, esta burla me hacía pensar que algo estaba mal, algo no cuadraba. Acabei o curso, ainda hoje escrevo sem olhar para o teclado, é fantástico. E de repente tinha o curso e percebi, eu continuo sem saber como ser escritora. Entonces, pues hoy sigo escribiendo muy bien, no miro el teclado, pero al terminar ese curso me di cuenta que todavía no sabía cómo convertirme en una escritora. Os meus pais não liam, não havia um livro em casa. E eu pensei, se calhar é melhor ir a um sítio onde houver, que haja livros, para trazer alguns livros e vejo mais ou menos como é que aquilo se faz. Entonces en mi casa no había libros, mis padres no leían y se me ocurrió ir a una biblioteca y traerme algunos libros a la casa. Fui a uma biblioteca em Cascais, que era onde eu estava, que se chama Contra Castro Guimarães, não tinha ideia nenhuma, havia estantes cheios de livros e havia um grupo de senhoras que fazia requisições todas as semanas. E a autora que elas requisitavam sempre, e que
mostravam e comentavam. Era uma autora que se chamava Corinne Telhado. Entonces yo no sabía nada de bibliotecas, llegué, vi muchas estanterías, no sabía qué coger y había un grupo de unas señoras que todas las semanas iban a la biblioteca y solicitaban libros de una autora que se llamaba Corinne Telhado. Eu disse, quero ser esta. Y me dije, yo quiero ser esta. Li tudo, li tudo. Y me lo leí todo. E achava que a Corinne Telhado era a melhor autora do mundo. E depois havia só um problema, os livros eram muito curtos. E um dia, eu já termino a história, um dia disse assim, a biblioteca ficava longe da minha casa. Me leí todos los libros de Corinne Telhado. El único problema es que los libros se terminaban muy rápido porque eran muy cortos y la biblioteca estaba un poco lejos de mi casa, que antes yo era en Cascais. E eu pensei, vou levar um mais gordo, assim dá-lhe mais tempo. E levei o Sr. Dostoiévski e para mim era um autor menor, comparado com a Corinne Telhado, mas pronto, ocupava-se. E portanto, tive o privilégio de ler todos estes senhores, sem saber, sem ter a mínima ideia quem eram. Aliás, julgando que eram todos menores que a Corinne Telhado. Entonces yo tuve el privilegio de leerme todos estos autores sin saber quiénes eran e incluso creyendo que eran de un calibre inferior a Corinne Telhado. E eu sei que os escritores são contadores de histórias e gostam de reinventar y de imaginar, mas isto é tudo rigorosamente verdade. Yo sé que los escritores somos contadores de historias y que nos gusta recrear la cosa, pero les aseguro que todo esto es 100% verdad. Y así fue. Yo les aseguro que los dos únicos escritores del mundo que se han leído todo Corinne Telhado son Vargas Llosa y Dulce María Cardoso. No conozco a nadie más. Yo siento mucho, les dije al principio que la sesión iba a ser un poquito, nos íbamos a ajustar mucho al tiempo. Nos quedan unos minutos porque seguro que hay algunos de ustedes que tienen la pregunta clave, la pregunta que nos va a develar la piedra filosofal. Así que tenemos 10 minutos para preguntas y respuestas. Yo quiero decir que todavía tenemos esperanza de ser escritores leyéndonos a Corinne Telhado. O sea, si eso la llevó a llegar a ser escritora y que hubieran llegado a manos Dostoyevsky y demás clásicos, pues fue una casualidad. ¿Tenemos esperanzas? Para los dos, ¿no? La respuesta. ¿Hay esperanzas de ser escritor después de haber leído a Dostoyevsky, de haber dejado que pasara la vida? Todavía en cualquier momento se puede ser escritor. Para vosotros que sois fundacionales. Bom, cada um tem o seu percurso, né? Eu não sinto que eu fiquei escritor por ler livros. Cada uno tiene su trayectoria, pero yo no siento que me haya vuelto un escritor por haber leído libros. Apesar de que os livros foram fundamentais para eu perceber o que eu fazia. Aunque los libros han sido fundamentales para entender lo que yo estaba haciendo. E eu, quando leio um livro que me apaixona, eu não sei se o verbo certo é ler, porque o que acontece comigo é que eu começo a escutar vozes. Eu sou de um país que vive na oralidade. Lo que pasa es que cuando yo estoy leyendo un libro que me gusta mucho, el término más correcto no es leer. De hecho, a mí lo que pasa es que empiezo a escuchar las voces, puesto que yo vengo de un país donde la oralidad es muy fuerte. E para dizer uma coisa, provavelmente não vou falar mais agora aqui. Posiblemente no vuelvo a hablar más aquí, entonces. Eu acho que um escritor é um escutador. Yo creo que el escritor es sobre todo Um escutador. E eu sinto que aqui na Colômbia, apesar da língua, eu sinto que esta divisão entre casa e rua, que faz com que a rua seja também um espaço de intimidade, eu aqui escuto histórias. Yo lo que creo es que de hecho aquí en Colombia una realidad donde el espacio entre la calle
y las casas están marcadas. Sino que en la rúa también él consigue oír la intimidad. Oye voces, oye historias, oye ese palpitar, ¿no? Lo que Sim. É muito inspirador. A grande pergunta não é se eu gosto da Colômbia. É que na Colômbia eu escuto inspiração, surge-me essa inspiração. Eu poderia escrever na Colômbia, sim, e por isso me sinto em casa. Es que yo me siento en casa en Colombia. La cuestión no es que me pregunten si a mí me gusta en Colombia. Yo me siento en casa en Colombia porque aquí yo puedo escuchar y aquí yo podría escribir. Bienvenido a Colombia. Perdón, ¿usted dijo que un escritor es un escuchador o un contador? No es escuchador, es escuchador. Y luego, Boa tarde. No, perdón, un momentín que responda. Buenas tardes. Yo viví en Mozambique un año y la verdad es un placer tenerlo acá en mi país. Acabo de llegar y me siento de vuelta en Mozambique. Y solo quería decir una cosa, me pareció muy interesante el tema, sobre todo muy pertinente para lo que hoy está viviendo también Mozambique, me imagino Angola. Hoy uno se pasea por las calles de Mozambique y ve portugueses que están llegando todos los días a redescubrir esa África, a redescubrir ese país que no lo conocían y a vivir en él, muchos sin querer vivir en él, huyendo de la crisis en Portugal. Entonces me parece que también no es solo algo es un tema para hablar del origen de estos países tan nuevos, pero también de lo que están viviendo ahora y lo que está pasando ahora, que son unos cambios enormes, sobre todo en Mozambique, que es el que conozco. Si queréis comentar algo, es que los retornos que traen las personas que están llegando es una nueva retorno buscando, en este caso, no la mítica, sino vivir. yo tengo dos preguntas para el señor Couto. La primera, a pesar de la colonización portuguesa en Mozambique, que fue bastante segregacionista, ¿cómo fue difícil formar parte de la Frelimo siendo de origen portugués? Esa es la primera. Y luego la segunda, la creación de mitos hace parte de los primeros pasos en la constitución de una identidad, ¿no? De un país. Durante la época de Samora Machel se exaltaron ciertos mitos de valentía, ¿no? Del antiguo emperador Engujane contra el colonialismo portugués. ¿Piensa que la literatura consiguió identificar construcciones para vencer ese tipo de mitos? Bom, eu vou começar O meu pai era praticamente um exilado político, quer dizer, ele retirou-se de Portugal por razões que eram políticas. Mi padre era prácticamente un exiliado político, puesto que tuvo que retirarse de Portugal por cuestiones políticas. E de uma maneira muito subtil ele nos ensinou a olhar aquilo que era imediatamente visível e o que não era visível, que era, digamos, os sinais de uma segregação racial, social muito forte na cidade onde eu vivi em particular. De una manera sutil, él nos enseñó a reconocer y a mirar esas señales de segregación que había. E de maneira, quando eu vou para a universidade, mudei de cidade para ir para a capital, em Moçambique. Y cuando en Mozambique yo me cambio de ciudad y me voy a la capital para entrar en la universidad, Eu já sabia que eu não ia estudar. Eu ia fazer política, eu ia me dedicar à revolução. yo ya sabía que yo no iba a estudiar, yo lo que iba era a hacer política y a dedicarme a la revolución. Eu tinha 17 anos, e eu vou contar um pequeno episódio porque marcou muito. Tinha 17 anos quando eu fui para um lugar escuro, fora da cidade. Y cuando yo tenía 17 años me fui a una zona muy oscura de la ciudad. E eu ia para uma sessão de militantes da Frelimo, na clandestinidade. Yo iba a una sesión de militantes de Frelimo en la clandestinidad. Eu ia me oferecer para ser membro da Frelimo. Y mi intención era ofrecerme, era Candidatar. proponerme a que me cogieran como miembro de la Frelimo. E quando cheguei a essa casa, eu vi que eu era o único branco, eu era o único jovem.
llegué a esa casa me di cuenta que yo era el único blanco, que yo era el único joven, era o único privilegiado. el único privilegiado. E a sessão estava organizada desta maneira. Cada tinha que contar a sua vida. Y la sesión estaba organizada de la siguiente forma: cada persona tenía que contar su vida. Numa coisa que se chamava a narração do sofrimento. Y era algo que se denominaba la narración del sufrimiento. O sofrimento era uma espécie de passaporte para poder ingressar. Y ese sufrimiento era una especie de pasaporte para poder entrar a la fe E na libre. verdade, quando eu comecei a ouvir as histórias daqueles homens, eu percebi que eu não tinha sofrido nada na minha vida. Y lo que pasó es que cuando empecé a escuchar las historias de esos hombres me di cuenta que en realidad yo no había Deixei sufrido. para o fim da fila, tentando imaginar algum sofrimento. E bom, perceber. E aconteceu que quando chegou a minha vez, eu estava completamente vazio, não sabia o que ia dizer. Cheguei, compareci em frente daquela mesa com aqueles homens operários duros, gente que tinha sido presa, que tinha sido discriminada. Y lo que pasó es que cuando llegó mi turno y me tuve que parar delante de todos detrás de una mesa ante esos hombres operarios que habían trabajado tanto, sufrido tanto. E o comissário político disse-me assim: você não é aquele que escreve poesias para o jornal? Y el comisario político me pregunta: ¿y usted no es ese que escribe poesías en el periódico? Eu disse: sim, sou. Ele disse: então não precisa contar a sua história, nós precisamos de poesia. Y entonces yo le contesté: sí, ese soy yo. Y él me dijo: entonces no hace falta que usted nos cuente su historia, puesto que nosotros necesitamos y la poesía. Isto conto porque, de facto, a poesia, a literatura, como todos vocês sabem, ajuda a fundar uma nação. Era isso que eles me queriam dizer. Y eso yo lo cuento porque en el fondo lo que ellos querían contarme es que la poesía y la literatura son necesarias para fundar, para el nacimiento de una nación. Yo creo que vamos a quedarnos por aquí. Me temo que no va a haber ninguna pregunta más, pero creo que hemos compartido una gran tarde con dos grandes escritores. Yo creo, Dulce, que ambos habéis encontrado en Bogotá tú muchos libros y mucha vida, y tú mucha vida y muchos libros. Que en Bogotá de Colombia, os podéis ir contentos y saber que en el fondo la sangre que fluía por Colombia, por Mozambique, también está aquí. Yo les digo que ustedes, colombianos, cuando los lean a ellos, se van a leer a ustedes mismos y a lo mejor de la literatura colombiana. Muchísimas gracias a todos por haber venido y paso a la